Hola, aprendices. En el problema de hoy también es de proporcionalidad directa. Y ya recordamos algunos conceptos. Proporcionalidad directa. En los problemas de proporcionalidad estamos comparando magnitudes, cosas que se pueden medir. En este problema vamos a comparar la longitud que recorre una bicicleta, bueno, un coche, porque es más rápido, con el tiempo que emplea en ello. Es decir, vamos a comparar la magnitud longitud, que se va a medir en kilómetros, con la magnitud tiempo, que la vamos a medir en horas. Si el problema nos dice un coche se mueve a una velocidad de 100 kilómetros por hora, ¿eso qué quiere decir? Que en una hora recorre 100 kilómetros. Pues este es fácil de ver. En 2 horas habrá recorrido 200 kilómetros si la velocidad se mantiene constante. En 3 horas 300 kilómetros. Son magnitudes proporcionales porque conforme va aumentando el tiempo en una cierta cantidad, la longitud que recorre nuestro coche se va multiplicando por esa cantidad. Si yo doblo el tiempo, es decir, de 1 pasa a 2, también se duplica o se dobla, de 100 pasa a 200 la longitud. Y si yo paso de 1 a 3, triplico el tiempo que estoy en la carretera, lo que recorro, los kilómetros que recorro también se triplican. Y si yo, por ejemplo, estoy 1 hora y media, pues multiplicaría por 1,5 100, es decir, 150 kilómetros recorridos. ¿De acuerdo? Y si solo estoy media hora, 0,5 horas, pues 0,5 por 100 habría recorrido 50 kilómetros. Si en una hora recorro 100 kilómetros, en media hora recorro la mitad. Esto es lo que nos dicen magnitudes proporcionales, directamente proporcionales. ¿Por qué? Porque hay una cantidad que se mantiene constante, que es la razón o constante de proporcionalidad. Si dividimos 100 entre 1, nos da lo mismo que si dividimos 200 entre 2, 300 entre 3, 150 entre 1,5, 50 entre 0,5, y esa, en este caso, ¿qué es? ¿Cuál es la cantidad? Pues 100. Si vosotros dividís 50 entre 0,5, veréis que os da 100. Si dividís 150 entre 1,5, 100, 100. En nuestro caso, la constante de proporcionalidad, la razón de proporcionalidad, que es una relación que nos compara dos magnitudes, longitud, tiempo en este caso. Se mantiene siempre constante, un número constante. Entonces, hemos visto que en estos problemas nos podrían preguntar, por ejemplo, a esta magnitud la voy a llamar la Y y a esta la X. Nos pueden preguntar cuánto tiempo tardará ese coche en recorrer 8.000 kilómetros. O vamos a poner una cantidad más rarilla, no tan exacta. Por ejemplo, 870 kilómetros. ¿Cuánto tiempo tardará en recorrer eso? Pues lo único que tenemos que hacer es plantear una proporción. ¿Qué es una proporción? Pues una de estas, por ejemplo, elijo esta si quiero, 300 partido por 3 tiene que ser igual a esta otra, 870 partido por X. En una proporción tenemos, digamos, dos razones, y son iguales porque en la proporcionalidad todas estas razones, dividir esto entre esto, todo da siempre lo mismo. En cada problema dará una cantidad, una K distinta, una razón distinta, pero son todas iguales. Entonces establecemos una proporción que sería lo mismo que si ya conocemos nuestra K, 100 entre 3, digo 300 entre 3, pues es 100. Entonces, 870 partido por X. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a hacerlo así porque a lo mejor en esta os cuesta más verlo. Si nosotros establecemos esta proporción
Es decir, una igualdad entre dos razones. El numerador que tenemos aquí, multiplicado por x, 300 por x, tiene que ser igual a, digamos, los extremos, llamamos los extremos a este y a este. 300 por x tiene que ser igual a los medios. 3 por 870. 3 por 870. Y esto nos da que 300x es igual a 2610. Y despejando la x, que es decir, dejarla sola aquí, este 300 que está multiplicando pasará dividiendo al 2610. 2610 entre 300 nos da una cantidad de 8,7. ¿8,7 qué? Estábamos calculando tiempo. El tiempo que tardaremos en recorrer 870 kilómetros, pues horas. Es decir, para recorrer 870 kilómetros tendremos que invertir una cantidad de tiempo de 8,7 horas, siempre y cuando mantengamos la velocidad constante de 100 kilómetros por cada hora. 100 kilómetros por hora. Y también nos podrían preguntar, si nosotros estamos en la carretera 5 horas y media, ¿cuántos kilómetros recorreremos? Pues establecemos otra proporción diferente. En este caso, ¿qué haremos? Pues podemos elegir la misma que hemos elegido, esta 300, como todo esto entre esto es igual a esto entre esto, pues cogemos esta. Tiene que ser igual a i partido por 5,5. El producto de los extremos, 300 por 5,5, tiene que ser igual al producto de los medios, 3 por i, 3i. ¿Cuánto es? Bueno, sí, iba a poner 0, 165. 300 por 5,5 tiene que ser igual. ¿Qué he hecho? Perdón, me he equivocado. No, está bien. 300 por 5,5, 1650, tiene que ser igual a 3i. Entonces, i es igual, dejándola i, este está multiplicando, pasará dividiendo, 1650 partido por 3. 1650 entre 3 es igual a 550. Y en este caso, los 550 son kilómetros. Es decir, si yo estoy 5,5 horas en la carretera a la velocidad constante de 100 kilómetros por hora, habré recorrido, después de las 5,5 horas, 550 kilómetros. Y estas son las magnitudes proporcionales. Que lo podéis plantear de esta manera también. Aquí tenemos nuestros tiempos y vamos a poner las unidades, horas y kilómetros. Si nosotros, por ejemplo, tenemos que el coche una hora recorre 100 kilómetros, ¿cuántas horas tardará en hacer 870 kilómetros? Es otra forma de verlo así, con la tabla de esta manera situada. Entonces, si nosotros, fijaos, esto será igual a 870 dividido entre 100, que es igual a que es lo que habíamos hallado antes, me parece, ¿no? 8,7. Tardaremos 8... ya no me acuerdo si eso es lo que nos ha salido antes. 8,7 horas. Creo que sí. A veces que me he equivocado. Y en el segundo caso que nosotros teníamos, si nosotros estamos 5,5 horas, ¿cuánto tiempo tardaremos? O sea, ¿cuántos kilómetros recorreremos? Pues en este caso, 5,5 por 100
partido por una hora, que nos da una cantidad de 550 kilómetros, que es lo mismo que habíamos hallado ahí. Lo podemos pensar así, o lo podemos pensar estableciendo las razones, y en los próximos días veremos qué pasa con la proporcionalidad inversa.